Mi mundo era una obra de arte minimalista, un penthouse en el Upper East Side de Manhattan, donde cada objeto tenía su lugar y cada superficie de mármol brillaba, inmaculada. Las ventanas, del suelo al techo, enmarcaban el caos centelleante de Nueva York, pero aquí dentro reinaba un silencio absoluto, frío como los tonos grises y blancos que dominaban la decoración. Era un castillo de perfección plástica, un monumento al éxito que mi marido, James, y yo habíamos construido. Pero un castillo no. Es un hogar. Faltaba el eco de las risas, el olor a vida, el calor de un alma. La riqueza que desbordaba de las paredes creaba un vacío en mi pecho, una soledad tan vasta que el silencio parecía gritar. Yo caminaba por esos pasillos como una intrusa, sintiendo el peso de un lujo que solo servía para destacar lo pobre que era por dentro. Soy Eleanor. Tengo 35 años y, para el mundo, soy la definición del éxito. Una arquitecta de renombre, con proyectos estampados en revistas, casada con un prometedor banquero de inversiones. Visto con elegancia, mi pelo y maquillaje son una armadura perfectamente ensamblada cada mañana. Es la fachada que presento, la mujer que tiene todo bajo control. Sin embargo, debajo de la seda y el diseño, existe una versión de mí que nadie ve. Una mujer cuyos hombros están siempre tensos, cuya sonrisa es una máscara frágil que nunca alcanza los ojos. Me muevo por mi propia casa con la cautela de quien pisa un campo minado, sobresaltándome con cualquier sonido inesperado. Por fuera, soy fuerte e inquebrantable. Por dentro, me estoy deshaciendo en pedazos, asfixiada por una angustia que aprendí a esconder hasta de mí misma. El detonante de mi ruina silenciosa tiene nombre y apellido. Margaret, mi suegra. Se mudó de su casa en Connecticut para acá después de enviudar, con el pretexto de ayudarnos. Frente a James y los demás, ella es la personificación de la dulzura, una señora frágil y dedicada, pero cuando estamos a solas, su máscara cae y la mía es puesta a prueba. Sus ojos, antes tiernos, adquieren un brillo calculador. Sus palabras se convierten en agujas envenenadas, pequeñas críticas que perforan mi autoestima día tras día. Un apartamento tan grande y tan vacío, sin nietos que lo llenen, suspiraba, con una falsa melancolía. Cada comentario era un recordatorio sutil y cruel de mi supuesta insuficiencia, una tortura psicológica que me hacía sentir cada vez más pequeña dentro de mi propio hogar. Hoy, la tortura alcanzó su punto álgido. James debía estar en un viaje de negocios a Chicago, pero su reunión fue cancelada. Volvió antes para darme una sorpresa. Encontró la puerta de nuestra habitación entreabierta y se detuvo, congelado por lo que oyó. La voz de su madre no era dulce, sino áspera, cortante como un cristal roto. Yo estaba sentada al borde de la cama, encogida, mientras ella profería la sentencia que resonaría en mi alma. Él solo sigue contigo por lástima. Si supiera lo débil que realmente eres, ya te habría dejado. Por la rendija, me vio. Vio las lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro, la ausencia total de protesta, la imagen de una mujer completamente devastada. El shock en su rostro fue la primera grieta en la estructura perfecta y mentirosa de nuestra vida. Si esta historia ya te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Estoy escribiendo el bloque 2. Acto 2. Contexto y desarrollo. La llegada de Margaret, mi suegra, fue sutil, envuelta en la niebla del luto. Tras la muerte de mi suegro, dejó su espaciosa casa en Connecticut, alegando que el silencio era insoportable y que su única alegría sería estar cerca de su hijo, James. Se instaló en nuestro apartamento en el Upper East Side, con la promesa de ayudar, de cuidar de la casa mientras nosotros, la joven y poderosa pareja, conquistábamos la ciudad. Al principio, le creí. Vi en ella una figura materna, que nunca tuve. Organizaba cenas, elogiaba mis logros frente a los amigos de James y se comportaba con la gracia de una viuda devota.
Poco sabía yo que aquella fachada de cariño era el cimiento de una prisión emocional que ella construía meticulosamente a mi alrededor, ladrillo por ladrillo. El veneno de Margaret nunca venía en dosis letales, sino en gotas diarias que, lentamente, minaban mi alma. Eran comentarios disfrazados de preocupación, lanzados cuando James no estaba cerca. Oh, querida, pareces cansada. Esta carrera de arquitecta te exige tanto que no es de extrañar que no te quede energía para otras cosas, decía, dejando la frase morir en el aire, cargada de insinuaciones. Redecoraba sutilmente los espacios que yo había diseñado, cambiando un cojín de sitio, moviendo un jarrón, pequeños actos de dominación que susurraban. Tú no sabes cómo crear un verdadero hogar. Deja que yo te enseñe. Cada gesto era un recordatorio de que, en aquel espacio, yo era la aficionada, y ella, la profesional del hogar y la familia. ¿Por qué nunca dije nada? La vergüenza me paralizaba. ¿Cómo podría quejarme de una señora anciana y de luto que solo quería ayudar? Sería la nuera ingrata, la esposa celosa que alejaba al hijo de su pobre madre. Margaret era una maestra de la manipulación, haciéndome cuestionar mi propia cordura. ¿Estás tan sensible últimamente, Eleanor? ¿Estás segura de que todo está bien? Preguntaba con una dulzura calculada después de una crítica velada. Empecé a creerle. Empecé a creer que el problema era yo, que era débil, inadecuada, y que el dolor que sentía era solo un defecto de mi propia personalidad, un fallo que necesitaba esconder a toda costa, especialmente de James. Esa soledad era un abismo dentro de mí. Viviendo en el corazón de Manhattan, una ciudad con 8 millones de almas, nunca me sentí tan invisible. Sonreía en las cenas, asentía a las sugerencias de Margaret y elogiaba lo indispensable que era. Por dentro, estaba gritando. Cada noche, me acostaba al lado del hombre que amaba, sintiendo un océano de secretos entre nosotros. El miedo a que él viera la debilidad que Margaret tanto señalaba, me impedía hablar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, al saber la verdad, él también llegaba a la conclusión de que yo no era lo suficientemente fuerte para él? Así que me callé. El silencio se convirtió en mi cómplice y mi verdugo, preservando mi matrimonio mientras me destruía a mí misma. Aquel día, cuando James entró en la habitación y me vio derrumbada, el mundo se detuvo. El shock en su rostro fue rápidamente reemplazado por algo que no veía desde hacía mucho tiempo, una claridad devastadora. No miró a su madre. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ellos vi el reflejo de años de una ceguera de la que acababa de despertar. No gritó, no la confrontó. Su primer y único instinto fue venir hacia mí. Cruzó la habitación, se arrodilló a mis pies y tomó mis manos temblorosas. Su voz era un susurro ronco, quebrado por la culpa. Lo siento mucho, Eleanor. No lo veía, dijo, y cada palabra era una confesión. Por favor, perdóname. En ese instante, la presa que había construido durante años se rompió. No lloré en voz alta. Fue un colapso silencioso, un temblor que sacudió todo mi cuerpo, liberando años de dolor contenido. James no me apresuró. Simplemente se quedó allí, de rodillas, sosteniendo mis manos, permitiendo que me rompiera por completo frente a él, como si su presencia fuera lo único que podría evitar que me convirtiera en polvo. Era la validación que ni siquiera sabía que necesitaba desesperadamente. No se trataba de rabia o venganza. Se trataba de ser vista. Se trataba de que él, finalmente, viera la herida que su madre me abría cada día. Una herida que yo intentaba esconder bajo capas de perfección y sonrisas falsas. La verdad estaba allí, desnuda y dolorosa, entre nosotros. Después de un tiempo que pareció una eternidad, besó mis manos y se levantó. Su movimiento era lento, deliberado. La tristeza en su rostro dio paso a una determinación fría que nunca antes le había visto. Se giró hacia Margaret, que estaba parada cerca de la puerta, con una expresión de shock e indignación que comenzaba a formarse. James no levantó la voz. No lo necesitaba. Su calma era más aterradora que cualquier grito.
Mamá, se acabó, dijo, y la quietud de la sala amplificó el peso de aquellas palabras. Te vas de esta casa mañana. La frase fue una sentencia, final e innegociable, que rediseñó las fronteras de nuestra familia en un solo segundo. La expresión de Margaret se transformó. El shock dio paso a una máscara de víctima ofendida. James, ¿cómo puedes? Después de todo lo que he hecho por vosotros, empezó, con la voz entrecortada, la actuación de su vida. Pero James la interrumpió, no con rabia, sino con un agotamiento gélido. No, no más, dijo, creando una barrera invisible entre nosotros y ella. En ese momento, sentí una chispa de algo que creí haber perdido para siempre. Esperanza. Su decisión no fue motivada por el odio, sino por un amor protector abrumador, un reconocimiento tardío de su deber de protegerme, aunque la agresora fuera su propia madre. El silencio se había roto, y el sonido de la verdad era ensordecedor. Claro, Margaret no aceptó la derrota en silencio. Al día siguiente, antes incluso de que sus maletas estuvieran listas, la campaña de victimización comenzó. Llamó a toda la familia, pintando un cuadro de crueldad e ingratitud. Fuimos retratados, como la fría pareja de Nueva York que echó de casa a la pobre madre viuda. La primera llamada que recibimos fue de la tía Martha, de Boston. Su voz era un jarabe de falsa preocupación. James, querido, tu madre está inconsolable. La familia es todo lo que tenemos. Ninguna esposa, por mucho que la amemos, debe interponerse entre un hijo y su madre. Cada palabra era una puñalada, diseñada para llenarnos de culpa y hacernos dudar de nuestra decisión. La presión externa se convirtió en nuestra primera gran prueba. Llegaban mensajes de primos, todos haciéndose eco del mismo sentimiento. Estábamos siendo irracionales, crueles. Piensa en lo que dirá la gente, escribió uno de ellos. La narrativa de Margaret era poderosa, tejida con años de una imagen pública impecable. Por un momento, el miedo volvió a atormentarme. Miré a James, buscando cualquier señal de vacilación, aterrorizada ante la posibilidad de que cediera al peso de la obligación familiar. La manipulación de su madre estaba tan arraigada que temía que pudiera revertirlo todo, incluso a distancia, haciéndole creer que protegerme a mí era lo mismo que destruir a su familia. Pero James se mantuvo firme. Atendía cada llamada con una calma resuelta. Entiendo tu preocupación, le decía a la tía Marta, pero esta decisión es sobre la salud y la seguridad de mi esposa. Es mi familia, y no está en discusión. Colgaba el teléfono y se giraba hacia mí, sus ojos diciendo lo que las palabras no necesitaban. Estamos juntos en 1900. Este Frente Unido era nuevo para nosotros. Antes, éramos dos personas compartiendo un espacio. Ahora, éramos un equipo. La hostilidad de su familia, irónicamente, estaba forjando un vínculo entre nosotros más fuerte que cualquier lazo de sangre contaminado por la toxicidad. Aún así, la batalla interna continuaba para mí. Años de abuso psicológico me habían dejado cicatrices profundas, una voz interna que susurraba que yo era la culpable, que estaba destruyendo la familia de James. Veía la carga que él llevaba, el aislamiento de sus parientes, y una parte de mí se preguntaba si tenía derecho a causar tanto dolor. Era una lucha constante para no disculparme por exigir respeto, para creer que merecía ser protegida. La decisión de James fue el primer paso, pero yo sabía que la verdadera sanación solo comenzaría cuando yo misma creyera, sin sombra de duda, que era digna de la paz que estábamos tratando de construir. Una semana después, fuimos al almuerzo de cumpleaños de la abuela de James. La atmósfera en la casa suburbana de Long Island era tan pesada que apenas podía respirar. Margaret estaba allí, sentada en un sillón como una reina destronada, recibiendo un flujo constante de compasión de los tíos y primos. Cada mirada en nuestra dirección estaba cargada de reprobación. Nos veían como los villanos, los jóvenes fríos e ingratos que abandonaron a su matriarca. Sostenía la mano de James por debajo de la mesa. Su palma firme era mi única ancla en un mar de juicio, silencioso. Me sentía como una acusada en mi propio juicio.
Y el veredicto de culpabilidad ya había sido decidido por todos antes incluso de que nos sentáramos a comer. El almuerzo se arrastraba entre conversaciones forzadas y sonrisas tensas. Permanecimos en silencio, una isla de solidaridad en medio de la hostilidad velada. Fue la tía Marta, la misma de la llamada, quien decidió romper el hielo con un hacha. Dejó de cortar su pavo, miró directamente a James al otro lado de la mesa y dijo en voz alta, para que todos oyeran: «La familia es sagrada, hijo mío. Ninguna esposa vale el dolor de una madre». El tintineo de los cubiertos cesó. El silencio que siguió fue absoluto y acusador. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros, esperando nuestra reacción, nuestra capitulación. Sentí el rostro de James endurecerse a mi lado, pero antes de que pudiera responder, algo dentro de mí se rompió y se rehízo. En ese momento, los años de miedo y silencio se transformaron en una fuerza que no sabía que poseía. Solté la mano de James y me levanté. El sonido de mi silla arrastrándose por el suelo de madera resonó en la sala. La sorpresa en los rostros de la familia fue palpable. Mi voz, cuando salió, temblaba, pero llevaba un peso que nadie allí esperaba. Una familia donde el amor sirve para herir no es sagrada, dije, mirándolos a cada uno de ellos. Es tóxica. Luego, mis ojos se encontraron con los de Margaret, que me miraba con una furia mal disimulada. Su amor de madre. Continué, la voz ganando firmeza. Me estaba matando en silencio, y no voy a disculparme más por elegir vivir. Antes de que alguien pudiera procesar mis palabras, antes de que Margaret pudiera lanzar su contraataque de lágrimas y acusaciones, James también se levantó. Se paró a mi lado y en un gesto que habló más que cualquier discurso, tomó mi mano de nuevo, entrelazando sus dedos con los míos frente a todos. No miró a su madre, sino a toda la sala, a la familia que lo presionaba. Su voz era tranquila, pero resonaba con una autoridad inquebrantable. «Mi familia es Eleanor», declaró, «y mi deber es protegerla». El silencio se acabó hoy. La frase quedó suspendida en el aire. Una declaración de independencia, una redefinición de lealtad que nadie podía rebatir. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era acusador. Era un silencio de shock, de una realidad que había sido expuesta sin piedad. El rostro de Margaret era una máscara de incredulidad, su actuación de víctima arruinada. Sin decir una palabra más, James me guió fuera del comedor. No corrimos. Caminamos con la cabeza alta, pasando junto a la familia congelada, y salimos por la puerta principal. Cuando el aire fresco de la calle llenó mis pulmones, sentí como si estuviera respirando por primera vez en años. No estábamos huyendo, nos estábamos liberando. Y, por primera vez, ya no estaba sola en mi lucha. La guerra no había terminado, pero habíamos ganado la batalla más importante, la batalla por nuestra verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Aquella noche, después de dejar la casa de la abuela, una calma diferente se instaló entre nosotros. No era el silencio opresivo de antes, sino una paz serena, de quien ha sobrevivido a una larga tormenta. Decidimos, sin necesidad de muchas palabras, alejarnos de los familiares que eligieron la narrativa de Margaret en lugar de nuestra verdad. Nuestro mundo se encogió, pero se volvió infinitamente más fuerte. Lo primero que hicimos fue comprar un bote de pintura de un azul profundo y vibrante. Juntos, pintamos la pared gris del salón. Cada pincelada era un acto de rebelión contra el pasado estéril. Compramos plantas, muchas, y el silencio se llenó de música, de nuestras risas, de conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Nuestro apartamento dejó de ser un escaparate y se transformó en un nido, un santuario que finalmente podíamos llamar nuestro. Para asegurar que nuestro nuevo cimiento fuera inquebrantable, tomamos otra decisión: iniciar terapia de pareja. No porque estuviéramos rotos, sino porque queríamos volver a estar completos, juntos. Queríamos aprender una nueva forma de comunicar, una que no diera espacio a secretos o miedos.
Sentarnos en aquel consultorio por primera vez fue un acto de esperanza. Hablamos de la culpa de James por su ceguera y de mi miedo a usar mi propia voz. En cada sesión, construíamos un puente más fuerte entre nosotros, una base de honestidad y vulnerabilidad que nos hacía inmunes a las manipulaciones externas. Nos estábamos dando las herramientas no solo para curar las heridas del pasado, sino para construir un futuro donde la confianza era el pilar central de nuestra relación. Pasaron los meses. La paz se convirtió en nuestra nueva normalidad. El miedo que antes vivía en mi estómago fue reemplazado por una sensación de ligereza. Fue en ese estado de calma, de merecimiento, que la vida nos dio su regalo más literal. En mí no me se... Una mañana soleada, con el sonido de Miles Davis sonando suavemente en la sala, miré las 2 líneas rosas en la prueba de embarazo. No hubo shock ni pánico, solo un llanto bajo y feliz, de pura gratitud. Cuando se lo mostré a James, me abrazó con una ternura que lo decía todo. La nueva vida que sentía que merecía, la vida por la que luché para tener el derecho a vivir, ahora estaba creciendo dentro de mí. Era la promesa de un nuevo ciclo, uno que comenzaría no con dolor, sino con el amor que habíamos reconstruido. Aprendí que la verdadera fortaleza no estaba en soportar el dolor en silencio, fingiendo que era inquebrantable. La verdadera fortaleza estaba en mi vulnerabilidad, en el coraje de admitir que estaba herida y de exigir un basta. Estaba en encontrar mi voz y usarla para proteger mi paz y mi dignidad. James, por su parte, aprendió que el amor genuino no es ciego ni cómplice. Entendió que amar de verdad requiere atención constante, coraje para enfrentar verdades incómodas y la disposición de proteger a quien se ama, incluso si eso significa romper con los lazos más profundos del pasado. Nuestra historia no era sobre una suegra malvada, sino sobre el poder transformador de romper el silencio y el redescubrimiento de un amor que se demuestra en la protección. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. 3 años después. El sol de la tarde entra por las ventanas de nuestro apartamento, pero ahora encuentra colores con los que danzar. El azul profundo de la pared es el telón de fondo para fotos de familia, dibujos infantiles y estanterías llenas de libros y juguetes. En la alfombra, nuestra hija de 2 años, Grace, suelta una carcajada deliciosa mientras James le hace cosquillas en la barriga. El sonido resuena por el espacio que un día fue un mausoleo del silencio. Mirándolos a ellos, a la vida que pulsa en cada rincón de esta casa, siento una paz que antes creía imposible. El apartamento no ha cambiado de dirección, pero lo hemos transportado a un universo diferente, uno donde el mayor lujo no es el mármol del suelo, sino el sonido de la risa de nuestra hija. Más tarde, con Grace durmiendo en su cuarto, me siento con mi portátil. El grupo de apoyo online que creé, Voces que Sanan, tiene miles de miembros. Allí, comparto mi historia y leo las de otras mujeres que, como yo, sufrieron en silencio. Es un espacio de validación y coraje. Mientras respondo a una publicación, aparece una notificación de mensaje privado. Es de una de las primas de James, una que estuvo en aquel fatídico almuerzo. Mi corazón se encoge por un segundo, por costumbre. Abro el mensaje. Las palabras son pocas, pero cargan el peso de un mundo. Nunca te di las gracias. Verte hacer aquello me dio el valor para salir de mi propia situación. Gracias, Eleanor. El ciclo no solo se cerró, se expandió, demostrando que una única voz que se alza puede dar permiso para que muchas otras hagan lo mismo.